La ciudad estaba sumida en una niebla densa esa tarde. Las luces de los faroles brillaban difusas, como si estuvieran cansadas de intentar atravesar el manto gris que todo lo cubría. En el interior de un pequeño apartamento de la zona antigua, Clara miraba a través de la ventana, las manos nerviosas sujetando un retrato en blanco y negro. Era de su esposo, Marcos. La imagen congelada en el papel mostraba hasta un joven elegante, con una sonrisa encantadora. Pero Clara sabía que esa imagen ya no representaba al hombre que amaba. En el fondo, la luz de la ciudad parecía moverse, pero Clara seguía allí, atrapada en una tormenta de emociones. Clara y Marcos se conocieron cuando ella era apenas una adolescente. Se enamoraron con la intensidad del primer amor, un amor impulsivo, desbordante, que parecía invulnerable a todo. Pero con los años, Marcos cambió. Ya no era el joven apasionado que una vez la miraba con devoción. Ahora sus ojos estaban vacíos, su corazón dividido entre las promesas rotas y las mentiras que se acumulaban entre ellos. La relación se fue desgastando. Marcos empezó a llegar tarde a casa. Las discusiones se hicieron más frecuentes, y el amor, que alguna vez fue su refugio, se convirtió en una jaula. La última gota llegó una semana antes, cuando Clara descubrió, casi por accidente, que Marcos tenía una amante. Una mujer rubia, con ojos de hielo, que parecía tener todo lo que ella había perdido. Juventud, belleza y una libertad que Clara ya no podía entender. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó en el mismo lugar, mirando el retrato de Marcos, recordando los momentos felices, pero también con una claridad dolorosa, sintiendo cómo su amor se deshacía en las sombras. Sabía que algo debía hacer, algo que la liberara de este tormento que la estaba consumiendo. Al día siguiente, decidió enfrentarlo. Tomó el teléfono, marcó su número y esperó. Su corazón latía con fuerza, pero no había marcha atrás. «Marcos», dijo cuando la voz de él apareció del otro lado, «te quiero ver en el estudio, ahora». La voz de Marcos fue vacilante, pero aceptó. Clara colgó sin más. No quería escuchar sus excusas. No quería que él le hablara de su trabajo o de sus largas horas fuera de casa. Solo quería una respuesta. Cuando Marcos llegó, el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. El estudio de Clara estaba lleno de pinturas inacabadas, lienzos que nunca vio la luz del sol, pero hoy, entre todos esos cuadros, había uno que se destacaba, un retrato de él, su último retrato. Estaba colocado en el centro de la habitación, sobre un caballete. Era un retrato de Marcos, con la misma sonrisa que había posado para ella muchas veces, pero con una ligera distorsión en los ojos, como si algo en él estuviera a punto de romperse. Marcos se detuvo al ver el cuadro. Clara lo observó, esperando que dijera algo, pero él no pronunció ni una palabra. Su rostro mostraba una mezcla de desconcierto y algo más, algo que Clara no podía identificar, tal vez pena, tal vez arrepentimiento. «¿Qué quieres, Clara?», preguntó, su voz tensa. Clara dio un paso hacia él, sus dedos apretando el lienzo del retrato. «Quiero saber la verdad, Marcos. No más mentiras». Marcos suspiró, su mirada bajando hacia el suelo, como si estuviera buscando una salida, pero sabía que no podía escapar de ella. «Ya te lo he dicho. No es lo que piensas», dijo, pero su voz sonaba débil, como si él mismo empezara a dudar de sus palabras. «¿No es lo que pienso?», repitió Clara, su tono ahora firme. «Entonces, ¿por qué estaba con ella? ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo?». Marcos levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Clara. Su expresión cambió. Era el mismo hombre que había amado, pero ahora con una dureza que le era ajena.
porque ya no te amaba, dijo, casi en un susurro. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón de Clara. La rabia creció en su pecho, una furia que no había sentido antes. No era solo el hecho de la infidelidad, sino la brutalidad de esas palabras, como si ella nunca hubiera sido suficiente. «¿No me amabas?», repitió, casi sin creerlo. No quería creerlo. No quería que ese fuera el final. Marcos negó con la cabeza, como si todo lo que había sucedido fuera inevitable, como si Clara nunca hubiera tenido lugar en su vida, como si hubiera sido solo una etapa que ahora quería dejar atrás. Clara sintió una oleada de desesperación. Ya no había más palabras que pudiera decir. En ese instante, la imagen del retrato, de su rostro sonriente y vacío, la cegó. Sintió como si fuera la última pieza del rompecabezas de su vida, una pieza que no podía encajar. De repente, la tensión en el aire se rompió. En un movimiento instintivo, Clara tomó una de las herramientas de pintor que tenía sobre la mesa. Un cuchillo afilado que usaba para cortar los lienzos. Lo sostuvo con ambas manos, mirándolo como si fuera la última esperanza para escapar del dolor. Marcos, al ver el cuchillo, dio un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Clara lo acercó rápidamente a él y con un solo movimiento lo clavó en su pecho. No hubo gritos, solo el sonido sordo del impacto y luego el peso de su cuerpo cayendo al suelo. La expresión de Marcos era de incredulidad, como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. Clara se quedó allí, con las manos temblorosas, observando el rostro de su esposo, ahora inmóvil. El retrato que había pintado de él parecía cobrar vida en la pared, una figura desfigurada por el sufrimiento que ella había cargado durante tanto tiempo. El dolor y la furia se disiparon, dejando solo un vacío profundo. La tormenta había pasado, pero Clara sabía que su vida ya nunca sería la misma. Había tomado una decisión irreversible, pero en el fondo sentía que, de alguna manera, ya no estaba atrapada. La niebla seguía envolviendo la ciudad.